En el Pico de Gallo. Eso, señor Toscana, en el Pico de Gallo. Sí, cualquier rato yo veo que hay una marimba aquí atrás que están dándole durísima la picada de tacos, ¿no? No, señor Toscana, se lavando? oyen vibraciones aquí en el ¿Están piso. haciendo túneles? Parece que andan haciendo túneles aquí. ¿No será que van a saltar el Coppel y lo vayan a hacer? Por aquí van a la salida de la bodega horrera, ¿no? La bodega horrera, que estamos aquí enfrente, y está junto a otro cliente también, el spa. ¿Cómo les ha ido el spa? Bien, ¿no? ¿Ya han ido? ¿Ya fuiste tú? No. Déjate querer ahí. Agua, mira, ahí viene ya el diablo. ¿Ahí viene Flavio? No, el diablo, mira, Flavio. Que era el mejor invitador que yo he visto, Flavio, ¿eh? Cuando invitaba a Agustín Lara, ¿no se acuerdan ustedes? Qué maravilloso, qué bárbaro, Flavio. Era un señor elegante, delgadito, flaquito, bien arreglado. Se transfiguraba, no se disfrazaba de nada. Sí. Su actitud, su voz y lo que hacía era otra persona. Se diluía y aparecía como un verdadero mago, Flavio. Agustín Lara, ¿no? Buenísimo. Era su especialidad imitar a Agustín Lara. Pero imitaba al que quisiera, ¿no? La voz sobre todo. Una voz la manejaba como le daba la gana, de bien. ¿Qué haríamos ahorita si saliera por esta loseta el Chapo Guzmán? Un autógrafo. Y una foto, por lo menos. Pues ¿no? sí, la vendíamos luego, Ese es ¿no? el problema que tiene el país. ¿Qué? Tanto estamos desdeñando y repudiando al gobierno de la República que hemos hecho de un criminal perseguido por la justicia un héroe. Un héroe, sí. ¿A qué grado estamos como sociedad de colocar a un delincuente como un héroe y repudiar a otro tipo de delincuentes? Es Robin Hood, ¿no? Es Chucho el Roto, No, ese es el problema. Benito Canales, el Ojo de Vidrio, Pancho Villa. Porfirio Canales. Pancho Villa es un criminal absoluto, pero absoluto, en grado de sevicia injustificable. Un criminal, el señor un día mató 80 mujeres en Chihuahua porque le fueron a reclamar lo mal que las había traído. Está documentado además. Y no los mató, hacía perrada y media, ¿no? Pero lo hicieron héroe los gringos al señor, con el cine, y era el héroe mexicano, una cosa maravillosa. Los cines se llenaban por ver. Una película que, por cierto, sigue perdida, no se ha encontrado. Pues no la quieren encontrar, yo creo, ¿no? ¿Se perdió? De plano se perdió. Pero esa fue la película, pero él se hizo famoso porque pasaban las noticias en el cine. Ah, sí, claro. Fue la primera guerra documentada, y se pasaba al guerrillero mexicano, ¿no? Documentada en filme. En filme, sí. Vive, o sea, y se pasaba en los noticieros en los cines gringos, sí. ¿no? Y lo veían aquellos como con locura. Y alguien dijo, vamos a hacer una película en toda forma. Y vinieron y le pagaban al señor, le pagaban buena lana, ¿eh? Oh, sí. Y muy buena lana. Le pagaban en efectivo, con además. Eso compraba armas. Ajá, compraba armas. Y le pusieron el vestuario y lo vistieron de... ¿cómo se llama? De explorador de Sudáfrica, ¿no? Sí, le pusieron un sombrerito colonial inglés. No, un Zaracof en toda forma, con su... No. Usaba un sombrero colonial inglés. Pero ese sombrero es duro. Sí. O sea, es como un Zaracof con cofia, bueno, sí, ¿no? claro. Tiene cofia, tiene holanes, ¿no? Pero ese es diseño inglés. No, los que de la India. No, los que usaba Pancho Villa eran son ingleses, ¿no? Sí, pero era el estilo africano. El estilo de Sudáfrica, ¿no? Sí, pero no tenían cofia. Eso se usa más en el norte de África, en Marruecos y en la zona francesa. Para el calor, ¿o qué? Así es. Bueno, la ropa que le ponían es de explorador y así no los venden como un héroe mexicano cuando usaba ropa inglesa, sí, para distinguirse en las películas, en las balaceras, ¿no? Bueno, llegó a tanto que no solo era el sombrero, ese famoso. La ropa, ¿no? Usaba pantalones de montura, sí, y botas de jockey. De veras, sí, ¿no? Entonces se transfiguraba el señor en un jockey. En un jockey, sí. Y ese es nuestro héroe máximo, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, pero no. ¿Cómo nos han engañado con eso? Los pantalones eran bombachos. Eran bombachos. Muy al estilo de los que usan para jugar polo. Pues sí, le adecuaron una vestimenta para que se viera bonito en el cine, ¿no? Y se distinguiera de la tropa, ¿no? En cambio, Zapata siempre usó su sombrero, traje de charro. Su sombrero charro. Que era su lujo, la ropa y las botonaduras de plata en sus trajes bordados. Lo que pasa es que era un hombre de caballo y le gustaba adiestrar caballos. Sí. Entonces él siempre usó el traje de charro. Él era charro de veras, sí. No era postizo el señor. Y el otro no. El otro era un gran cabalgante, pues sí, vivían arriba del caballo, o sea, caminaban por el país, pero ida y vuelta. Un bandolero, ¿no? Un bandolero, sí. Ni en otra cosa. No, nunca tuvo ideología de ningún tipo. Él le iba al golpe, él lo decía, la bola, y acabó chantajeando al gobierno. Le dieron una granja Canutillo. Hacienda.
una hacienda Canutillo, que había sido de la familia de luego que fue un personaje, Bernabé Jurado, el abogado Bernabé Jurado. Su papá fue el último dueño de esa hacienda de Canutillo, se las quitaron de mala manera, se la robaron, se la quitó el gobierno, en la revolución. Y este señor llegó, al morir, a lo que tanto había combatido, a ser un terrateniente, a costillas del gobierno. Todo lo que él hizo ahí, él chantajeaba constantemente, le mandaban 100 pesos y ya estaba pidiendo otros 100. Escuelas y quería... Todo. Pero no lo hizo, él lo hizo con dinero que le daban a Obregón y luego a Adolfo de la Huerta. Con eso se sostuvo, hasta que los amenazó que iba a regresar y que le dan... Y lo quebraron. Hay varias versiones de por qué lo quebraron. Una familia muy ofendida, los señores Barraza, lo cascaron muy bien y ahí se lo quebraron al señor. Pero lo hicieron un héroe los gringos y así nos los han vendido a nosotros como un exponente. Y había un prurito de reserva en el gobierno de no reconocerlo como héroe. Creo que fue, si no me equivoco, Luis Echeverría fue el que lo puso en la Cámara de Diputados. Ahí está, Francisco Villa o Pancho Villa, no me acuerdo. Ese señor tuvo el descaro de llevar a un asesino de mujeres, loco, que se llamaba el más grande asesino, el más famoso en sus días. ¿Los Dorados de Villa? No, un señor que se hizo famoso porque mataba prostitutas en Tacuba, un loco. El señor se metió al bote, se hizo famoso en Lecumberri, fue el primero que lo juzgaron por loco, entonces nunca lo juzgaron. Quedó en vez de estar en el manicomio, lo dejaron ahí en el hospital psiquiátrico. Él, pues para ganarse la vida, se hizo abogado de los pobres, ahí en el bote, se hizo de cierta fama, y al salir lo presentó Luis Echeverría como un triunfo de la rehabilitación social de México. De los centros de los centros. No había cerezos todavía. El señor que va era una bala perdida. Gregorio Cárdenas del Río se llamaba el señor. Era un asesino serial. Pero absoluto, sí, mató 6, 7 mujeres, ¿no? Y las enterraba en su jardín, en su casa. Eso fue en los años 40. En los años, al finales de los 40, sí. Muy famoso Goyo Cárdenas, estudiante de ingeniería química en Creo que Tacuba. Las enterraba en el jardín, de su casa. Sí. Que era un jardincito de 2x2, sí, pero ahí las enterraba. Exacto, entre la casa y la banqueta, y las enterraba el señor, no sé si paradas o cómo. Entonces, tanta desmesura, y lo más triste, en olor de santidad, el Congreso entero le aplaudió a Goyo Cárdenas. A la semana de haber salido del bote, creo que hasta lo condecoraron. A Goyo Cárdenas, por indicación. Y este señor fue el que dijo que Pancho Villa era un héroe que estaba listo para estar en la casa. Se habían resistido en la Cámara de Diputados. Ahí está, es el último nombre que aparece, curiosamente. Lo curioso con Villa es que quizá fue el único que se dio cuenta que al final la revolución se estaba comiendo a sus hijos. Sí. Y dijo, yo mejor me retiro. Pues sí. Y le sigo haciendo a loco. Le sigo al cuento. Pero los sonorenses eran muy bravos. Sí, no lo iban a dejar parado. Él nunca aspiró al poder porque si lo hubiera querido se hubiera sentado en la silla. Se sentó en la silla. Sí, pero dijo que prefería de su caballo, ¿no? Para ver qué se pasaba. Sí. Ahí fue su maldición, ¿no? Fue lo último interesante pero que en ese momento pudo haber tomado el poder. Se quedaba, de aquí no me muevo. Pudo haber tomado el poder. Y tenía a Zapata con el otro y el público con él, ¿no? Y tener la Ciudad de México con los dos ejércitos ahí está. No hacía nada que hacer. Difícilmente hubiera continuado la guerra. Y las armas se las daban los gringos. O sea, estaba dibujado el asunto, Pero vieron que el señor no tenía para dónde moverse. Sí, fue un año muy chistoso en México, el 14. Exactamente. El 14. Sí. Y ahí estaba ya plena revolución, ¿no? Todo el mundo contra todo. Estaba ya se había muerto, ya habían quitado a Victoriano Huerta, y era todos contra todos, ¿no? Hasta el año 14 todavía la moneda mexicana disfrutaba de un prestigio internacional muy grande. Pues era la porfiriana, ¿no? En el momento en que entraron los villistas y los zapatistas, los villistas traían moneda acuñada de Durango, de plata. Sí, pero valía por sí misma. Sí, pero acuñaban moneda en plata. Sí, bueno, era buena, por kilo valía. Y los zapatistas hicieron dos tipos de monedas en la Casa de Moneda de México. Una moneda de 1 centavo y otra de 2 centavos de bronce. Ya no valía nada, ¿no? Nada. Ya ni por el peso, ¿no? Pero eso no fue lo peor de la economía en el Distrito Federal. Lo peor fue la emisión brutal de billetes sin ningún valor
Bilimbiques. Bilimbiques. Es el nombre Bilimbiques. Llegaba un soldado zapatista o villista a la tienda de la esquina y había que darle lo que quisiera el señor y pagaba con bilimbiques. Con bilimbiques, sí. Y había que recibirlos. No, pues si la otra era recibir los tiros y ni siquiera te quedaba la ilusión de que habías cobrado, ¿no? Entonces la economía del Distrito Federal sufrió mucho ese año 14. Sí. Había hambre. Mucha hambre. Se comían los perros, se comían todos. Y pareciera mentira, ¿no? Que un lugar tan rico. Fue un año del que se ha hablado poco en la historia mexicana, pero el Distrito Federal sufrió mucho ese Porque año. hay muchos intereses creados. Sí. No se habla de matanzas como la de Vasconcelistas en Topilejo, No. la de Huitzilá, que es La sombra del caudillo, la novela de Martín Luis Guzmán, y tantas cosas que se han hecho en la ciudad. No se habla de la guerra cristera, que fue increíblemente cruel. Sí, pero no se habla de eso. No se habla todavía. No se quiere hablar de eso. No, porque todavía hay muchos intereses, no le conviene ni a la iglesia que se hable por las traiciones que hubo, y no le conviene al ejército por las traiciones que hubo, ¿no? Y luego en medio de eso, una enorme cantidad, no muchos, pero sí bastantes, gente, particulares, que se pusieron en medio y que la iglesia puso propiedades a su nombre. Sí, claro. Para luego, y se quedaron con ellas. Y se quedaron con ellas. En Querétaro, varias de las familias encumbradas de Querétaro, incluso el que acaba de salir ahora, Calzada y su familia, fueron de esos beneficiarios. Los González Jáuregui, que tenían plazas de toros, el Colegio Franco Español, fundaron los González Jáuregui, fundaron en aquella casa que era de Randolph Hearst, que se trajo un palacio español, del románico. Sí, era cuando venía a México, ahí que vivía. Está el Instituto Helénico en la Avenida Revolución, ahí donde termina Revolución, ahí está el Instituto Helénico. Lo compró en México el señor González Jáuregui. Se lo compró a los herederos en Miami, ahí lo tenía en Shangri-La, estaba en Florida, ¿no? No, estaba en California. En California. Ahí estaba todo empacado. Ese castillo lo compró Randolph en Europa, lo numeró y lo trajo, y ya no le dio tiempo de habilitarlo. Todas las piedras estaban numeradas. Sí, aquí lo armaron rapidísimo. Sí. Era una expectativa, un castillo inglés. 1200 años, una cosa así, una cosa impresionante, ¿no? Y está muy bien ubicado el lugar, y es el Instituto Helénico de México, que durante mucho tiempo lo manejó un archimandrita de la Iglesia Ortodoxa, se llamaba Ramón de Ballester, uno de los hombres más cultos y más catalán, por cierto, que ha pisado México. El señor, independientemente de su giro religioso, se encargó de eso, le dio forma, ¿no? Y lo apoyaron bien. La gente que era dueña de eso le dio carrete, y el tipo organizaba unas conversaciones y unas explicaciones de arte sublimes, man. Hazte de cuenta un Octavio Paz, pero sin la petulancia de Octavio Paz. Era un especialista en historia del arte. Absoluto. Y aparte, pues con un contenido religioso excepcional. Un hombre que domina el griego, el latín y habla catalán. Y está en eso, pues él no se le atora nada al hombre, ¿no? Y con y su físico, un hombre voluminoso. Búscalo, o sea, Ramón de Ballester se llamaba. Ramón de Ballester. Ajá, era su nombre original, no era falso ni artístico. No. Él era sacerdote griego. Y entre las cosas que hizo fue crear ortodoxo, el Instituto Helénico Mexicano. Hasta la fecha existe. Pues ahí está el Teatro Helénico también, ¿no? Ahí está. Es gente excepcional. Sí, ahí se hace mucho teatro griego, precisamente. Sí. Y eso le dio mucho auge en la época de López Mateos, Díaz Ordaz. Había muchísimo movimiento ahí, mucho, muy bueno. Y eso es producto de gente que la iglesia le puso cosas a su nombre y se quedó con ellas, ¿no? Como había en México, alguna vez lo hemos tocado ya aquí. Por la Guerra Cristera. Por la Guerra Cristera. Sí, que empezaron a que otra vuelta, el miedo de que se iba a hacer otra vuelta la expropiación tipo... Sí, como en el 57 del siglo XIX, ¿no? Sí, la de Benito Juárez, que además fue un fracaso porque remató todo, ¿no? Benito Juárez dio las cosas al 10% de lo que valían fiadas, ¿no? O sea, fue un fracaso absoluto. Y lo que se destruyó fue lo más grave, ¿no? Lo peor no fue eso, sino lo que sufrió México, porque la mayoría de esas propiedades que expropió el gobierno mexicano estaban destinadas a la agricultura. Había propiedades inmensas. Sí. Eran fundos, pero tenían 350 años de acumulación de dinero, ¿no? Por un lado estuvo bien, lo que no estuvo mal fue el remate.
Sí. Porque a la hora que tú vas a rematar en un país pobre con guerras, pues los que pueden comprar te compran al 10% las cosas. Y ¿no? quizá ese fue el inicio de los latifundios, ¿no? Sí, claro, ahí empezaron. O sea, una cosa que ibas a curar salió algo peor todavía, ¿no? Y fortunas hay, todavía en Tulancingo hay 2 o 3 familias que empezaron su gran fortuna, que no queda nada hasta la fecha porque los herederos no sirvieron, que tienen origen comprando cosas para el de la iglesia. En la época de Juárez, y luego dieron otro por si faltara, en la época cristera en Tulancingo se usó mucho. O sea, desde hace 150 años. Sí, señor, se han venido aprovechando. Ahora se hacen socios en vez de que ya no te van a quitar nada, pero te haces socio de la iglesia y compras cosas, ¿no? Sí. Todavía ha sucedido en estos días, ¿no? Sí, lo creo. Está pasando. No sé si en Puebla se acostumbre a hacer cosas por el estilo. Seguramente sí. Mira, tanto le hablas al diablo que ya llegó. Esto es para estos jóvenes. Yo no ceno nada, criatura. Me muero si ceno. Te lo agradezco en el alma, ¿eh? Y no le hará daño. Pero mañana en la mañana le pego durísimo. Beto, joven, vente para acá. Vente a pegarle al caldo este. Son frijoles charros, ¿verdad? Caldo de camarón. Híjole, mira nomás esto. Es el pico de gallo, ¿eh? Programa dedicado al Chapo. Qué barbaridad. Estas tortas, híjole, es un pecado no comerse una, ¿eh? ¿Cómo ves? Las movemos aquí quito esto, para que se vean. Estos son unos caldos de camarón que están recién hechos. Bueno, los camarones todavía vienen oliendo a Tamiagua, a Tampamachoco. Y estas son tortas excepcionalmente hechas, ¿eh? Creo que en Villajuárez nadie las hace así, ¿no? ¿De carnitas, no? No, pero la presentación, están en una parrilla, están envueltas, es un tiro. Se comen calientes, Beto. Bueno, las de ojo de... Ah, no, son especiales. Las de Benito Ánimas, queso de puerco con pestaña, ojo y pestaña, ¿no? Le das un corte porque el caldo de camarón frío no se lo come ni su mamá, ¿no? O te lo guardas para mañana, ¿cómo ves? Pico de gallo de los insoportables Alan e Iván Santos. Y un equipo de colaboradores excepcionalmente. Mira nada más el complemento: limones, chile piquín. Es para quitarle cruda. No sé. No, si yo sufro, soy muy débil, man. ¿Cómo decía Oscar Wilde? Yo resisto todo menos la tentación. Sí. Ay, ¿cómo la ves? ¿Pecamos, Beto? ¿Nos dejamos querer? Nos hacemos la cuenta que es para el profesor León, ¿no? A la salud del profesor León, ¿no? Que una vez más no nos acompaña. Anda en el túnel, ¿no? Andan haciendo un túnel para ver por dónde se pelan o por dónde entran, porque los túneles son de entrada y de salida, ¿no? No todo es salir y huir. Esa riqueza de México tan desperdiciada, está bien que la riqueza se mueva, es la movilidad social. Lo que es imperdonable es quemarlos, destruirlos. Todo lo que es Morelos, toda esa zona de Morelos, la parte caliente de Puebla, esas haciendas increíbles, qué necesidad había de destruir todo aquí. Eran emporios de azúcar. Las hubieras podido hacer cosas. En aquellos días porque el azúcar mandaba, pero hoy son climas, hay agua y todo. Y esa tierra es pródiga. Exacto. Usted siembra una botella y sale un garrafón ahí. Exactamente. Con la facilidad que ahora de toda la tecnología, pues son unidades, ¿no? Bien ubicadas con toda la experiencia. ¿Ya estuvo? Ya nos están yendo. Un corte, dice. Un corte, pero largo, porque las tortas se acaban. Vénganse a Torreón.